Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primero que nada, quisiéramos agradecer a nuestra empresa miembro Insigne y a Evelyn por la coorganización de este webinar y darle una cordial bienvenida a todas nuestras empresas miembros que nos acompañan esta tarde y a todos los participantes que nos acompañan esta tarde. El día de hoy vamos a hablar un poco del 101 de lo que es la certificación BREEAM. Muchos de ustedes la han escuchado, muchos de ustedes están curiosos por saber más sobre ella, así que en unos minutos vamos a aprender todo lo que podamos de nuestra experta Evelyn, de nuestra empresa miembro Insigne. Algunos recordatorios para hacer que esta sesión fluya lo mejor posible. Por favor, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Solo podremos escuchar y mirar a nuestra expositora Evelyn. De esa manera todos podemos prestar atención, no distraernos y evitamos interrupciones. Asimismo, todas las consultas, dudas, comentarios, cosas que nos quieran hacer saber o quisieran que nuestra expositora les absuelva, por favor las pueden hacer por el chat box por donde acabamos de poner por acá, para poder leerlos y absolverlas si es que corresponde en el momento o hacia el final de las presentaciones. Finalmente, esta sesión está siendo grabada y va a ser colgada a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube. Por si por alguna razón no lo pueden ver completo o se perdieron alguna parte o quieren pantallazo de alguna imagen, podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube. El link lo acabamos de colgar en el chat box. Así que, sin más, vamos a dar inicio a nuestra presentación del día de hoy, escuchando a Evelyn Herrera, quien es directora y Project Manager en Insigne, empresa miembro de GBCP, y es especialista en certificaciones, y el día de hoy nos hablará de la certificación Edge. Ella está ya con nosotros, con su cámara prendida, así que, Evelyn, te cedo la palabra para que puedas, por favor, compartirnos tu pantalla y poder dar inicio a esta presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me Buenas escuchan tardes, bien? Evelyn. Sí, te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Me confirman si estoy compartiendo mi pantalla. En estos momentos voy a compartir mi presentación. Sí, La deberían perfecto. estar viendo. Sí, Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo el día de hoy, en la tarde de hoy. Y como le dijo Fran, voy a compartirles la certificación BREEAM, pero primero ¿no? voy a comenzar presentando. Nosotros somos la empresa Insigne, miembros de GBC Perú, y desde Insigne nosotros buscamos mejorar la calidad de vida de las personas bajo estándares de sostenibilidad, ¿no? De esta manera, cada proyecto tiene un valor y fomentamos de esta manera el crecimiento de los negocios de nuestros clientes. Somos un equipo profesional con amplia experiencia en más de una década en consultorías y proyectos con obtención de certificaciones de estándares internacionales. De esta manera podemos garantizar la calidad, la alta calidad de los proyectos. Parte del equipo, voy a presentar al directorio, pues el arquitecto Lorenzo Bioslada, quien es expert auditor, Fitwell, ambasador y acreditado LEED, la arquitecta Leslie Verdiales, acreditada LEED, Edge Expert y Auditor, y quien les habla, que les voy a presentar ahora la certificación BREEAM, recientemente BREEAM asociada en España, ¿no? Dentro de Insigne tenemos tres líneas de negocio: usa arquitectura e ingeniería, donde se desarrolla diseño y expedientes técnicos, dirección y proyecto de construcción, que está más relacionado a la gestión, supervisión y etapa de obra, y las consultorías en sostenibilidad, que en esta oportunidad les voy a compartir. Nosotros vemos a nivel Perú la certificación local, que es mi vivienda verde, y las internacionales, que son las más usadas aquí, es LEED, Edge, Site, Fitwel y WELL, ¿no? Espero que venga ya con fuerza BREEAM, ¿no? Ya Fran nos comentará cuándo es que se empiezan los primeros pasos para la adaptación. Pues bien, comenzaré con la certificación BREEAM, ¿no? La certificación es un método internacional desarrollado por la organización BRI Global del Reino Unido, el cual permite evaluar el grado de sostenibilidad ambiental de la construcción, ya sea un proyecto nuevo o existente, teniendo en cuenta su uso, ¿no? Y para esto
sí considero importante, ¿no? Ubicarnos en nuestro mundo, pues nuestro mundo está cambiando, ¿no? Y en el mundo que tenemos diferentes certificaciones cuya base es la sostenibilidad, ¿no? La eficiencia energética, la salud y el bienestar. Y uno de ellos es BRIAN, que está ubicado aquí. Tenemos diferentes certificaciones, de dónde han nacido, ¿no? Y acá está ubicado BRIAN. Algo que también es súper importante, como muchos ya sabemos, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Para esto es importante saber cuáles son los hitos de la sostenibilidad y cuáles son las certificaciones para poder entender dónde se ubica BRIA, ¿no? Es una pequeña, corta línea de tiempo donde pueden observar que a lo largo de los años las normativas buscan incorporar exigencias con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Como resultado tenemos diferentes pactos, acuerdos firmados por los diferentes países comprometidos, como por ejemplo la firma del Pacto Verde Europeo que se dio en el 2020, ¿no? Donde se amplía el foco para integrar la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión Europea, ¿no? Y también tenemos certificaciones sostenibles, ¿no? Y en esta oportunidad he colocado las que son más usadas en el Perú, ¿no? Pero quisiera hacer hincapié en el año 1990, ¿no? Considerando que en 1988 comenzó a desarrollarse la primera versión en el Reino Unido de la certificación BRIAM, teniendo en el 1990 el primer estándar de construcción sostenible del mundo y tenía una estructura de puntos y requisitos organizados en categorías que inspiró el resto de los sellos que vinieron después, ¿no? Como bien pueden observar, en el 93 la formación del USGBC, todos lo conocen, en el 98 la versión 1 certificación LEED, en el proyecto piloto, y con ello, en consecuencia, tenemos certificación WELL, la creación de la certificación EDGE y Fitwel, ¿no? Es importante para que puedan entender el escenario. Si bien es cierto, no se ha usado mucho la certificación BRIAN aquí y se ha mencionado en algunas ordenanzas como la de Miraflores, o de repente la conocen porque han escuchado algún proyecto certificado fuera del Perú, pues este nos da un panorama de que BRIAN no es nuevo, ¿no? Es la primera certificación sostenible en la cual ha inspirado a otras certificaciones. Entonces, sin más, pues BRIAN es un sistema de certificación voluntario, ¿no? Que permite evaluar la sostenibilidad ambiental de cualquier tipo de edificio, ya sea nuevo o existente, ¿no? Teniendo en cuenta el uso y las particularidades de cada edificio, ¿no? Ya sea residencial, oficinas, escuelas, etcétera, ¿no? Y generaciones urbanas, ¿no? De acuerdo a los criterios de evaluación de sus manuales técnicos. Ya les mencionaré cuáles son esos manuales técnicos de los diferentes esquemas de certificación, ¿no? Seguido es una escala de construcción sostenible, independiente, privada, se basa en evidencia científica, cuyo resultado final es la obtención de un certificado con una clasificación en función al porcentaje de puntos obtenidos, ¿no? Dicha clasificación se establece en 5 niveles o estrellas, que también les voy a compartir la información. Y como tercer punto, pues el BRI es la entidad británica que gestiona la certificación BRIAN, ¿no? Fue fundada en 1921 y fue la primera organización del mundo orientada específicamente a la investigación en el sector de la construcción sostenible, ¿no? Además, BRIAN es el primer esquema de certificación, ya que, como les mencioné, se empezó a crear en 1988 y su primera versión de edificios nuevos en oficinas pues se lanzó en 1990, ¿no? Además tiene unos parques de innovación, el cual el primero fue creado en el 2005, ¿no? Y en finales del 2009, pues BRIAN fue adaptada al idioma, normativa y práctica constructiva de un determinado país. Es así donde en 2010 pues nace la adaptación de BRIANES, ¿no? En el cual les estoy compartiendo la información. Si ya bien es cierto, les he mencionado cuál es la base de la certificación BRIAN y que tenemos parques de innovación, pues estos parques de innovación cuentan con edificios
demostrativos, ¿no? No sé si de repente alguno de ustedes los haya ido a visitar, pero estos edificios demostrativos son a gran escala y han sido desarrollados por socios de la industria, ¿no? Estos edificios muestran un diseño, materiales, tecnologías innovadoras que se combinan para abordar los desafíos de los desarrollos de los proyectos, ¿no? En diferentes regiones, ¿no? De todo el mundo. La red de parques de innovación permite a las organizaciones demostrar, investigar y probar productos, ¿no? Que realmente generan mucho valor para poder innovar y poder realmente comprobar que esto realmente funciona localmente, ¿no? En definitiva, estos lugares nos permiten investigar, formar y divulgar, ¿no? Los beneficios de una construcción sostenible, ¿no? Son muy importantes, y en estos parques donde se puede ver, tocar ejemplos reales de edificios sostenibles, también tenemos paisajismo, urbanismo con criterios ambientales, ¿no? Y así se puede testear los productos, los materiales, tecnologías y soluciones constructivas innovadoras, ¿no? Esta foto de que les estoy compartiendo es de Inglaterra, Watford, que se lanzó en 2005, se creó este parque. Continúa marcando una pauta en este parque, ya que recibe aproximadamente alrededor de 20.000 visitantes, ¿no? El parque comenzó con una demostración a pequeña escala de métodos modernos de construcción, ¿no? Y luego se desarrolló rápidamente y se va, bueno, actualizando, ¿no? La red de parques establecidos en el Reino Unido, tenemos también en China, y más instalaciones en desarrollo en Brasil y en Canadá, ¿no? La red de parques de innovación es única en su enfoque y alcance global, es independiente y, bueno, genera un gran impacto en la construcción. Les quiero compartir un pequeño video donde van a poder ver un poco de estos parques. Me confirman, por favor, si lo ven y lo escuchan bien. Perfecto, Evelyn. Acá se realiza la demostración y la investigación y el ensayo y la formación y la difusión de tecnología. I first came here 10 years ago to launch the Innovation Park. I'm delighted to see how it's grown. It's a pleasure to be here today to celebrate the 10-year anniversary. Trabaja con una estrecha colaboración con una cantidad de socios en los sectores académicos, públicos y privados para dar a formar. So you couldn't have a bigger set of objectives, but they were pretty big 10 years ago, and you showed how you can solve them. And now, today, that's the challenge for us. Bien, pueden ver, es un video corto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Evelyn, la vemos perfecto. Ya, genial. Bueno, es un video muy corto de los parques de innovación, ¿no? De esta manera, la intención es generar un impacto positivo en las comunidades de desarrollo con estos parques demostrativos, ¿no? De tecnología, materiales y sistemas constructivos. Pues bien, ¿por qué se busca BREEAM? Pues entonces
Para esto tenemos estas tres líneas, ¿no? Pues buscamos desde BRIAN mitigar el impacto de los edificios en el medio ambiente. BRIAN promueve medidas que repercuten en mejores condiciones, salud y bienestar de los usuarios del edificio, reduce los gastos de operación, funcionamiento y mejora su comportamiento ambiental, ¿no? La metodología está basada en la investigación y el conocimiento, como ya les compartí, a través de guías administrativas y también porque pertenece a un grupo de profesionales que están en constante, tanto tienen la experiencia y tanto la formación, ¿no? Establece los parámetros que el equipo de diseño tiene para seguir evaluando todas las vértices de la sostenibilidad. También incentivar el mercado, pues proporciona soluciones innovadoras que generan el posicionamiento ante los diferentes grupos de interés, ¿no? Ya sea accionistas, empleados, clientes, proveedores, administradores públicos o financiadores, etcétera, ¿no? Ayudando a cumplir las estrategias de sostenibilidad, ¿no?, de cada empresa. Estimula la demanda de edificios sostenibles, pues demostrando a los inversores el aumento real de la rentabilidad, ¿no?, logrando un certificado privado, voluntario, que examina con independencia el nivel de rigor de la sostenibilidad que se ha generado en el edificio, ¿no? Esto es un reconocimiento imparcial, ¿no? Por lo tanto, es una garantía ante el mercado. Entonces, les había hablado de la línea de tiempo, ¿no? Donde está ubicado BRIAN frente a otras certificaciones, pero también BRIAN ha tenido algunos hitos súper importantes, ¿no? Si bien es cierto, BRIAN en 1990 fue la primera estándar de construcción sostenible en el mundo y tenía una estructura de puntos y requisitos, pues en el 2000 ya se sentaron las bases para minimizar su impacto en el medio ambiente, proporcionando mayor confort y salud para los usuarios, fomentando la rentabilidad de quien construye, opera el mantenimiento, ¿no? Entonces, con ello ya empezaron a crear nuevas versiones y en el 2008 pues tenemos el boom, donde fue a nivel global, donde dio el primer lanzamiento de BRIAN Internacional aplicable a edificios fuera del Reino Unido, ¿no? Este esquema permitía y permite un importante margen de adaptación a la normativa local para cada país y constituye el mayor factor de diferenciación con otras certificaciones, ¿no? Ofrece una perspectiva de prestigio mundial. Es allí donde en el 2010 nace BRIANES, ¿no? Donde se realiza la adaptación al idioma, la normativa y la práctica constructiva en España, ¿no? Para esta adaptación, pues se involucraron más de 200 profesionales de diferentes áreas para poder realizar esa versión de BRIANES, ¿no? Es importante mencionar que la adaptación también en la fecha están en 5 países, que ya los mencionaré más adelante. Y para ello también es importante saber dónde está BRIAN, ¿no? Este es el sello donde hay una gran cantidad de proyectos certificados en el mundo, ¿no? A finales de 2020 se contabilizaron aproximadamente, y me parece que a la fecha, más de 600.000 certificados en 93 países de los 5 continentes, ¿no? No es que solamente está orientada a Europa, ¿no? Y el 80% de los edificios comerciales con certificación sostenible en Europa han elegido certificación BRIAN, ¿no? La familia BRIAN, como les había comentado hace un momento, tiene diferentes adaptaciones. Bueno, la local, ¿no?, que es donde inició en el Reino Unido, en España, tenemos en Noruega, tenemos en Suecia, tenemos en Alemania, ¿no? El operador de Alemania es también un operador exclusivo tanto para Alemania como para Austria y Suiza. ¿Cómo se estructura la certificación BRIAN? Pues el BRI, como ya les había comentado, no es una organización con fines lucrativos. Sus ganancias son para proyectos de investigación para el beneficio público o se invierten en la mejora de instalaciones en este caso, los parques de innovación del BRI, ¿no? Su oficina central queda en el Reino Unido y el BRI son los creadores de la certificación, son los desarrolladores del sistema de certificación BRIAN y se encargan de la investigación y de innovación de las mismas certificaciones, de esta certificación sostenible, ¿no? Tienen más de 90 años en la investigación de edificios. Dentro de la estructura de BRI, pues tenemos a
dentro de BRIAN tenemos dos roles claramente diferenciados, ¿no? Que están involucrados en diferentes etapas del proceso de evaluación y que tienen como objetivo apoyar y garantizar el éxito de la evaluación del estándar BRIAN dentro de un proyecto, ¿no? Cada rol realiza una función diferente, pero complementaria para garantizar el objetivo principal, ¿no? Tenemos al asesor BRIAN. El asesor BRIAN ayuda al cliente a alcanzar su calificación objetivo y sus metas de sostenibilidad de una manera rentable y eficiente. El asesor reconocido por BRIAN después de superar una formación técnica requerida, ¿no? Y tiene la autoridad y la independencia para registrar y realizar de manera competente las evaluaciones de proyectos, determinando las calificaciones y solicitar la certificación, ¿no? Él es el responsable de la adjudicación de la calificación de BRIAN, ¿no? Exactamente. Y les tenemos también el asociado BRIAN. El asociado BRIAN, pues, dispone de un conocimiento general de los principios y procesos de la certificación. La formación ayuda a comprender dentro del equipo del proyecto cómo es que la certificación se desarrolla, ¿no? Y sus implicancias para poder garantizar el éxito del proyecto. Por lo general, suelen ser miembros del equipo y por lo tanto puede aplicar los conocimientos de BRIAN antes, durante y después del proceso de evaluación, ¿no? Si hemos hablado, tenemos al asesor BRIAN y la certificadora, ¿no? Tenemos también al equipo del cliente dentro del proceso de certificación. El cliente, llamemos que detrás del cliente tenemos el equipo de diseño y construcción, ¿no? El cliente, el asesor y la certificadora son aquellos que están dentro del proceso de certificación y solo el asesor BRIAN dentro de este equipo es el que registra el proyecto, quien realiza una preevaluación y definirá la estrategia a seguir. El proceso de evaluación y certificación es de la construcción, ¿no? Este es el método en el cual es el asesor BRIAN es el único interlocutor con la certificadora. Ese es el proceso de certificación. Pues lo primero que se debe decidir es que quiera certificar mi edificio con BRIAN, ¿no? El cliente decide que necesita certificar su edificio y comienza el proceso para la certificación BRIAN, ¿no? Necesitas primero un asesor, el cliente lo contrata, ¿no? El licenciado, este asesor debe ser licenciado para realizar la evaluación del tipo de proyecto que se desea, ¿no? Según el esquema, ¿no? En la página web de BRIAN se publica el listado de todos los asesores acreditados, ¿no? Y el asesor registra el proyecto, ¿no? Que es el siguiente paso, ¿no? Se puede registrar el proyecto tanto en la fase de diseño o en la fase de postconstrucción, ¿no? Y en la fase de diseño y en la construcción también está el asesor, ¿no? Luego viene la recopilación de evidencias. El asesor recopila las evidencias identificadas en el manual técnico correspondiente para la fase de diseño, que son especificaciones técnicas, contratos, etcétera. Pero esta fase de diseño es opcional, ¿no? Pero sí es recomendable para garantizar el éxito de la certificación. Pues se determinan las estrategias desde una fase temprana, ¿no? A nivel de sostenibilidad. Y pues ahí podemos controlar los tiempos y bueno, el costo del proyecto, ¿no? Se hace un informe, una redacción, ¿no? Del informe para ser evaluado, ¿no? De esta manera el asesor hace la redacción del informe en la fase de diseño y lo envía junto con las evidencias a BRIAN, ¿no? Para que BRIAN haga la verificación. El informe de evaluación se somete a un proceso de garantía, ¿no? Donde se revisa el informe y las evidencias aportadas. Con ello logramos la certificación provisional, donde sí se supera el proceso de garantía de calidad luego de la revisión. Ahí se determina si el proyecto está apto o no apto, cumpliendo con los requisitos obligatorios, ¿no? Y luego el asesor solicita el certificado post-construcción, donde se puede solicitar el certificado final en la fase de post-construcción, directamente sin haber solicitado previamente certificado provisional de fase de diseño. O sea, podríamos omitir la parte de la fase de diseño y ir de frente al certificado post-construcción, ¿no? No es lo recomendable porque de una fase inicial se determinan todos los objetivos del proyecto a nivel sostenibilidad. Pues se recopilan las evidencias, se hace una revisión
del asesor durante la construcción del edificio. Estas evidencias son indicadas en el manual técnico correspondiente a la fase de postconstrucción. El asesor realiza un informe de evaluación de esta fase y el asesor redacta este informe para que luego sea verificado por la entidad certificadora BRIAN, ¿no? El informe de evaluación se somete a un proceso de calidad, es verificado, ¿no? Y, bueno, al momento de que esté cumpliendo con todas las evidencias y la documentación, pues se supera el proceso de garantía y se emite certificado final, ¿no? Lo facilita el cliente, eso lo hace mucho más fácil para el cliente, y se obtiene la diploma y junto a ello la placa que acredita la certificación, ¿no? ¿Es posible conseguir un certificado final post-construcción sin antes haber obtenido un certificado profesional en la fase de diseño? Sí, es posible considerarlo, ¿no? Es muy importante que ningún edificio puede conseguir certificado si no obtiene que supera el 33% de observaciones, ¿no? Dentro de este proceso. Pues bien, ¿cuáles son los costos de certificar un proyecto BRIAN, ¿no? Tenemos 3 puntos importantes para el cliente final, ¿no? Uno es el coste económico del proceso, la tasa de certificación, que son las tasas de BRIAN. Las tasas de certificación son públicas y fijas, ¿no? El organismo certificador BRIAN ya lo tiene determinado según el esquema de certificación. El pago de las tasas lo realiza el asesor, no el cliente, para garantizar la independencia del proceso de certificación. Por ejemplo, nueva construcción, registro y certificado provisional, menos de 1.000 metros cuadrados, son 1.700 aproximadamente euros, ¿no? Y a medida que va aumentando el metraje, pues va aumentando también el costo, ¿no? También un registro y certificado provisional, si supera los 30.000 metros cuadrados, son más o menos 11.000 euros, ¿no? Y el certificado final, si es menos de 1.000 euros, son como 400 euros, ¿no? Es más o menos son las tasas que se manejan a nivel de tasa de certificación. Los costos del asesor, pues los costos son honorarios que establece cada asesor, ¿no? Con su cliente en competencia libre con el resto de asesores que operan en el mercado. Y tercero, tenemos las medidas a implementar, ¿no? Son requisitos en la metodología que no implica un costo, por ejemplo, es la locación del edificio, ¿no? Pero hay otros que sí conllevan un costo adicional. Si es que son considerados de una fase inicial, pues no impactarán en el proyecto, ¿no? Pero dependiendo del proyecto y el nivel, la clasificación que se quiera lograr, pues de repente sí va a militar a un costo adicional del proyecto. Dentro de la clasificación es importante, ¿no? Mencionar que BRIAN tiene un enfoque holístico, ¿no? BRIAN considera aspectos como materiales, transporte, salud y bienestar, agua, residuos, uso de suelo, ecología, contaminación e innovación, que son denominadas categorías, que más adelante les voy a mencionar a nivel general de qué se tratan estas categorías. Y las categorías se adaptan a las condiciones locales y climáticas de acuerdo con el principio de BRIAN, que es pensar global y actuar local, ¿no? BRIAN también se basa en conocimientos científicos que aportan una credibilidad para el tema de los desarrollos de proyectos sostenibles. Y para esto, esta clasificación es detallada según las estrategias, ¿no? En función al número de puntos conseguidos que obtiene la clasificación BRIAN, ¿no? El sistema de puntuación es sencillo y es flexible y se obtiene una clasificación en función del porcentaje, ¿no? Hay porcentajes dependiendo de la categoría y las estrategias que se estarían cumpliendo, ¿no? La escala contempla, como ven, 5 niveles o clasificaciones desde correcto, bueno, muy bueno, excelente, excepcional, ¿no? Que son excepcional ya es las 5 estrellas, ¿no? La mayoría de los proyectos obtiene una clasificación en los primeros niveles, que son en escala correcto, 1, ¿no? Y muy bueno, 2 estrellas. Pero a medida que sube la exigencia de sostenibilidad, el número de proyectos que alcanza un nivel mucho menor, ¿no? Menos del 10%, más o menos en España los proyectos consiguen un nivel excelente de 4 estrellas, ¿no? Y aproximadamente de 1 a 2% consigue un nivel excepcional,
estamos hablando de 5 estrellas, ¿no? Los edificios, en consecuencia, los edificios con un nivel excepcional, ¿no? Son proyectos de referencia para el resto del mercado, porque pues, tienen un altísimo nivel de sostenibilidad. Son prácticamente edificios demostrativos y pioneros, ¿no? Para alcanzar este nivel, pues es necesario un enfoque integrado, ¿no? Desde el principio del proyecto y un altísimo compromiso con los objetivos de sostenibilidad. Pues bien, dentro de la clasificación, para determinar la clasificación también tenemos los esquemas, dependiendo en qué esquema se esté desarrollando, ¿no? Los esquemas de certificación son 4, ¿no? El primero de ellos es urbanismo, que son referidos a nuevas urbanizaciones, regeneraciones urbanas. BREEAM vivienda, que tenemos de doméstico, unifamiliares, plurifamiliares. BREEAM nueva construcción, donde tenemos ya los no domésticos, y me estoy refiriendo a oficinas, comercios, hoteles, ¿no? Obra nueva, rehabilitación, o núcleo envolvente, que también normalmente lo conocen como Grand Shell, ¿no? En otras certificaciones. Y BREEAM en uso, ¿no? Que es de doméstico o no doméstico, pero son edificios ocupados y en funcionamiento. Para que se den una idea, ¿no? De cómo es que los esquemas de certificación se comportan dentro del ciclo del proyecto, tanto entre proyecto, diseño y construcción, pues tienen acá una pequeña línea, ¿no? Es un esquema de certificación donde el estándar técnico se debe cumplir en el proyecto construido, ¿no? Permite evaluar casi todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Dependiendo del esquema que se esté desarrollando. Como conclusión a nivel de esquemas, pues tenemos acá un resumen de la nueva construcción, que es no doméstico, ¿no? Oficinas, comercio, hoteles, una obra nueva también, rehabilitación, núcleo envolvente, urbanismo, nuevas urbanizaciones, regeneraciones urbanas, vivienda, logística, uso mixto, ¿no? Y en vivienda tenemos de doméstico, las unifamiliares, plurifamiliares, obras nuevas, rehabilitaciones y parcialmente acondicionadas. En BREEAM en uso, pues tenemos edificios ocupados y en funcionamiento, ya sea doméstico o no doméstico, ¿no? Estos esquemas de certificación están plasmados, como ya les he mencionado, dentro tienen estrategias, nuestras estrategias están dentro de unas categorías. ¿Y dónde encontramos todo ello? Pues en los manuales técnicos, ¿no? Los manuales técnicos de BREEAM se revisan y se actualizan de manera continua, ¿no? Las actualizaciones son realizadas por el BRE, ¿no? Que realizan las mejoras de cada uno de los manuales para una mejor metodología, ¿no? Estas actualizaciones tienen el aprendizaje de los proyectos certificados con una visión del mercado, tanto de BRE como de sus operadores locales, ¿no? Los aportes de los profesionales del sector de la industria también tienen que aportar o aportan para estas mejoras de los manuales técnicos, y las publicaciones de normas cada vez que se hacen más exigentes de algunos países, pues también aportan para poder hacer estas actualizaciones, ¿no? Como les dije, BREEAM es pensar global y actuar local, entonces tiene que estar relacionado a todos estos profesionales, proyectos certificados y publicaciones de la norma, dependiendo dónde se esté desarrollando. Tengo acá, les he hecho unas pequeñas líneas, cómo es que los manuales técnicos han ido cambiando, ¿no? En el 2010 es el lanzamiento del manual técnico BREEAM comercial, aplicable a oficinas, comercio e industria, ¿no? Sin embargo, se hizo una revisión y actualización del manual técnico comercial en el 2010, y con ello se crea el lanzamiento, ¿no? De BREEAM es nueva construcción. Y es allí donde están ya las oficinas, ¿no? Los espacios comerciales, ¿no? Como esquema. Por eso es que no han visto el esquema comercial, sino han visto nueva construcción, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, es una idea de cómo los manuales a la fecha han ido teniendo diferentes actualizaciones, ¿no? Y bueno, en 2021 es la última donde se hizo la actualización de BREEAM en uso, y en el 2020 pues se hizo también una actualización de BREEAM vivienda y urbanismo, que es justo lo que les estoy compartiendo. En definitiva, los manuales técnicos pues se desarrollan a nivel de cada esquema tiene su propio manual técnico, los pueden encontrar en la página web, ¿no? Cada manual técnico tiene una estructura
de igual manera de categorías ambientales, ¿no? Son los diferentes aspectos ambientales que abarca el esquema de BREEAM y tiene requisitos, los cuales son los impactos específicos dentro de la certificación que pretende abordar. Cada uno de ellos cuenta con diferentes apartados, ¿no? Ya sea, me refiero a los requisitos, ¿no? Criterios, notas adicionales, que ya les mostraré cómo es que los van a ver en el manual, metodología, evidencias e información complementaria de cada uno de estos requisitos. Pues bien, dentro del manual técnico tenemos las categorías y los requisitos. ¿Cuáles son estas categorías? Pues tenemos 10 categorías, ¿no? Energía, contaminación, residuos, innovación, gestión, agua, transporte, materiales, uso y salud y bienestar. Sin embargo, en la categoría, en el caso del manual técnico de BREEAM urbanismo, pues las categorías ambientales presentan algunas diferencias, ¿no? Respecto al resto de los esquemas. Tenemos innovación, gobernanza, bienestar social, suelo, ecología, transporte, movimiento, recursos y energía. Y también hay, en el caso de BREEAM en uso, también tenemos unas categorías ambientales diferentes para este esquema, ¿no? Como agua, energía, salud, bienestar, gestión, recursos, resiliencia, transporte, uso del suelo y contaminación, que más adelante les hablaré un poquito de qué trata cada una de ellas. Dentro del manual, que es, dependiendo de cada esquema de certificación, encontramos las categorías. Cada categoría se divide en una serie de requisitos, que son los impactos específicos que BREEAM pretende abordar. Por ejemplo, en el manual técnico de BREEAM de vivienda, la categoría agua tiene 3 requisitos, ¿no? Sin embargo, en este ejemplo que les estoy mostrando, el manual técnico de BREEAM de construcción tiene 4 requisitos. Por lo tanto, los esquemas, dependiendo del uso del edificio, pues tenemos diferentes requisitos, ¿no? Dentro del manual van a encontrar criterios de evaluación donde se definen los criterios y los valores de referencia para conseguir algún puntaje y es necesario demostrar el cumplimiento de todos los criterios. Tenemos notas adicionales que van a ver acá en la parte inferior, ¿no? Donde se proporciona orientación adicional sobre la aplicación, ¿no? E interpretación de los criterios de evaluación. Al recopilar las evidencias es necesario demostrar que se han cumplido tanto los criterios, ¿no? Como las notas adicionales. Es importante que nos aseguremos de revisar siempre las notas adicionales para evitar problemas más adelante en el proyecto. No todos tienen una estructura similar, se organizan desde un encabezado objetivo donde se resume la finalidad del requisito, el impacto que busca mitigar y aquellos criterios de evaluación que son exigencias que se deben cumplir, ¿no? Esto es importante porque cada requisito tiene una intención, ¿no? Es el valor que tienen, bueno, ya lo que saben de certificaciones, en este caso, el valor que tiene la certificación BREEAM. También tenemos una metodología, pues la metodología dentro de los esquemas que los vemos en los manuales, ¿no? Describe cualquier metodología necesaria para determinar el número de puntos, ¿no? Explica cómo desarrollar los cálculos relacionados con el requisito y suele aparecer en aquellos que son más complejos, ¿no? Este es un ejemplo de una metodología de unos requisitos de vivienda, ¿no? Y también tenemos, por último, esos 2 puntos que son las evidencias, ¿no? Relacionan la documentación es necesaria entregar, ¿no? Para demostrar que se ha cumplido con los criterios y las notas adicionales. Y tenemos información complementaria, ¿no? En la información complementaria, pues, contenemos información de apoyo para la aplicación de los criterios de evaluación. Definiciones empleadas en el requisito o referencia a informes relevantes, ¿no? Por ejemplo, es importante leer las definiciones relevantes porque en ocasiones, ¿no? Nuestras interpretaciones comunes no coinciden necesariamente con el estándar de certificación BREEAM, ¿no? Para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos es necesario también tener en cuenta esta información complementaria. Pues bien, les hablaba un poco cómo es que se estructura dentro del esquema de certificación que encontramos en el manuales y ahora voy a entrar a explicar a nivel general los 4 esquemas de certificación. El primero de ellos es urbanismo, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Con este esquema se pueden evaluar proyectos tanto de obra nueva o como renovación, ¿no? A escala de barrio o mayor, para incluir en decisiones que se tendrán un impacto positivo a nivel de sostenibilidad, ¿no? A escala ciudad.
El objetivo es mitigar los impactos de los proyectos urbanos, posibilitar el reconocimiento de los proyectos urbanos en relación a los beneficios ambientales, sociales, ¿no? Y económicos. Tenemos cuáles son los tipos de escala de desarrollos que pueden ser evaluados en Brian Urbanismo. Pues acá lo tenemos dividido en 3, siempre que se cumplan los requisitos mínimos y que podamos obtener una clasificación. Podría clasificar el desarrollo, y hay desarrollos que por su propia naturaleza nos permite obtener un puntaje alto, ¿no? Eso no quiere decir que otros, como desarrollo logístico, no se puede evaluar, solo que requiere de repente un mayor esfuerzo, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Entonces tenemos tipos de proyectos residenciales, mixtos, y no residenciales, y dependiendo del tipo de urbanización y el tamaño de la urbanización. Ya les había mencionado, estamos hablando de Brian Urbanismo, y Brian Urbanismo tiene una cantidad de categorías diferentes, ¿no? En este caso, les hablé de que tiene innovación, ¿no? Aquí en la categoría de innovación, pues, reconoce y promueve soluciones innovadoras que no se reconocen en ningún otro lugar dentro del esquema de certificación, ¿no? Gobernanza, que aquí se promueve la participación de la comunidad en la toma de decisiones que afectan el diseño, la construcción y el funcionamiento del proyecto, así como su posterior gestión, ¿no? Bienestar social y económico, pues premia que se tengan en cuenta factores sociales y económicos que afectan la salud y el bienestar, como el diseño inclusivo, la disponibilidad de viviendas adecuadas o el acceso al empleo, ¿no? El uso de suelo y ecología, pues fomenta el uso sostenible del suelo y la mejora de la ecología dentro del desplazamiento. Transporte y movimiento, promueve la movilidad de las personas, desde el diseño, la disponibilidad de infraestructura de transporte y movilidad que fomente los modos de transporte sostenibles, ¿no? Y recursos y energía, pues promueve diferentes medidas que permiten diseñar en uso eficiente del agua, los materiales, los recursos naturales, ¿no? Así como para alcanzar mayor reducción posibles de emisiones de carbono también. Dentro del esquema de urbanismo, pues, ¿cuánto cuesta y cuáles son las tasas de certificación, ¿no? Esto es el registro de certificación, ya les había comentado, el certificado final tiene un costo en relación a los metros cuadrados, ¿no? En este caso varía según las hectáreas, y es importante mencionar que se paga el registro para todas las fases, ¿no? Y el certificado provisional en conjunto. Sin embargo, para proyectos muy grandes, el certificado final podría desarrollarse según cada fase, ¿no? Acá, como ven en la imagen de la derecha, según cada fase podríamos hacer el pago de manera independiente del certificado final, ¿no? Esto es voluntario y se pueden encontrar los apartados detallados en la página web de BRIA, ¿no? En el caso de proyectos grandes y que se van a desarrollar en diferentes tiempos, ¿no? Dentro del manual técnico relacionado a las categorías del esquema que estamos hablando, pues tenemos el paso 1, donde se recogen las cuestiones, los cuestionamientos de las estrategias que se consideran desde una fase inicial, ¿no? Acá se tienen que cumplir todos los requisitos, los que son los criterios obligatorios. Y se determina, como ya les había mencionado en el proceso de certificación, si el proyecto es apto o no apto, ¿no? Y en el paso 2 y 3, pues acá ya entramos a cuestiones más de diseño, más específicas. El paso 3 son más concretas, ¿no? Según el manual que se esté evaluando, ¿no? A nivel, en este caso de urbanismo, sería evaluar a una escala de master plan, ¿no? Y tiene criterios, también cumpliendo obviamente los criterios obligatorios. Acá les quiero mencionar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Madrid Nueva Norte, que es el primer proyecto en Europa en conseguir la precertificación LEED y el certificado provisional BRIAN de urbanismo, ¿no? En 2020. Es el primer registrado con el manual técnico 2020 y cuenta con el certificado provisional. Esto de aquí ayuda a los promotores y a los agentes de la planificación a mejorar y medir y certificar de manera independiente la sostenibilidad de sus propuestas de desarrollo, ¿no? En las fases iniciales del planteamiento urbano, ¿no? De las nuevas urbanizaciones, de las regeneraciones,
de regeneraciones urbanas, de viviendas, logístico o ya sea uso mixto. Acá tienen otra foto del proyecto, de proyectos urbanísticos, el proyecto urbanístico más sostenible en el mundo y es el más avanzado en el continente europeo. Tenemos aquí otro proyecto que es Aster District, que es la ciudad inteligente de 5.000 viviendas, ¿no? Que está a un paso de Madrid, ¿no? Está ubicada en la provincia de Segovia y está denominado como ecobarrio en la tipología extensiva, ¿no? Tenemos también este proyecto en Oroño, integrado desde el ferrocarril, que es el primer plan urbanístico en conseguir certificado que concede BRIAN en La Rioja. Tenemos este de aquí, que es en Terminal, ¿no? Donde se desarrolla el primer parque logístico, y es el primer sector industrial logístico, ¿no? Es importante mencionar que en la actualidad hay más o menos 52 proyectos urbanísticos que han logrado este certificado, ¿no? La mayoría de ellos en países como Suecia, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Islandia, Polonia, España, ¿no? Además, también han sido certificados desarrollos emblemáticos en los países como China, Emiratos Árabes, ¿no? Tenemos diferentes proyectos. Este proyecto tiene certificado provisional. Y tenemos la plataforma también que he colocado de ejemplo, la plataforma central ubicada en Toledo, que es el primer certificado de urbanismo industrial con el sello de muy bueno, ¿no? Se puede certificar, como verán, distintas tipologías de proyectos, mientras se cumplan los requisitos obligatorios, se pueden evaluar diferentes tipologías, ¿no? Pues bien, ahora les hablaré a nivel general la certificación nueva construcción, que es aplicable a todo tipo de proyectos de edificios no residenciales de nueva construcción, rehabilitaciones y ampliaciones, y tanto en fase de proyecto, diseño, como edificaciones ya finalizadas o postconstrucción, hablando de postconstrucción, ¿no? Hablamos del sector comercial, edificios de oficinas, centros educativos, museos, hoteles, edificios de sanidad, ¿no? Aquellos que actúan como un elemento, aquellos que solamente se evalúan el núcleo y envolvente y sus instalaciones, ¿no? Por otro lado, el esquema también aplica para edificios nuevos sin acondicionar, ¿no? Lo que normalmente llamamos núcleo y envolvente. Por último, existen opciones de evaluar y certificar edificios también de uso mixto, ¿no? Esto quiere decir que integran diferentes tipos de funciones para lograr las certificaciones. Aquí tienen qué tipologías de edificios no residenciales son aplicables para abrir una construcción. Pues acá les he hecho un pequeño resumen de cuáles son los diferentes tipos que se pueden evaluar, desde laboratorios, guarderías, edificios industriales, centros de transportes, ¿no? El esquema de certificación permite evaluar y certificar la sostenibilidad a una escala de edificio de cualquier tipología, no doméstica, ¿no? Tanto en obra con rehabilitación o obra nueva, ampliaciones de edificio, y las tipologías de viviendas, ¿no? Que siempre y cuando no sean de uso doméstico. He lanzado unas preguntas, ¿no? ¿Cómo se evaluaría un edificio que no está dentro de las tipologías anteriores que les he mencionado? Pues en ese caso se tendría que hacer una redacción, ¿no? Y se envía a la entidad certificadora para que pueda entrar a definir en qué proceso de certificación y qué esquema de certificación sería el que se tendría que implementar. ¿Cómo se evalúa un centro comercial en el cual el propietario no va a condicionar los locales, ¿no? Estamos hablando de un centro comercial donde no entra a tallar el diseño del locatario. Pues de la misma manera que un edificio en el que el promotor se encarga también de acondicionar los locales. Sin embargo, la particularidad es que BRIAN reconoce las necesidades de que existan ciertos grados de flexibilidad para evaluar esta tipología de proyectos, ¿no? Es una tipología muy frecuente, denominada, ¿no?, núcleo y envolvente, y suele presentarse también en las naves industriales y en edificios de oficinas, ¿no? Tenemos, bueno, a la fecha, muchos edificios que solamente se hacen en núcleo envolvente y no se realiza la implementación en interiores de cada uno de estos locatarios. Pues bien, ahora les voy a explicar el otro esquema de certificación, que es BRIAN Vivienda. Dentro de las tipologías que ya les había mencionado de vivienda que se pueden evaluar
bajo este esquema destacamos dos fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos las de vivienda individuales y por otro las viviendas múltiples. Dentro de las viviendas individuales, pues las primeras son aquellas que generalmente están ocupadas por una sola familia, que no tienen zonas comunes, no tienen ni servicios compartidos con otras viviendas, ¿no? Mientras que, las viviendas múltiples son aquellas que se definen como edificaciones residenciales permanentes con más de una vivienda y que además tienen que estar localizadas y ubicadas en la misma parcela del terreno y que se pueden unir a otros edificios con la misma o diferente envolvente. Entonces, tenemos este grado de intervención, ¿no? Y también podríamos considerar viviendas viviendas que están sometidas a alguna rehabilitación, ¿no? Es importante también considerar que podríamos tener en cuenta este tipo de viviendas. Es necesario entender y definir el grado de intervención de la actuación de las partes fundamentales, ¿no? Tendríamos la envolvente de estructura, instalaciones, los diseños de las zonas comunes, ¿no? Y por último, el diseño interior de zonas privadas dentro de este esquema de certificación, ¿no? En definitiva, con este esquema será posible evaluar y certificar todo tipo de edificios de carácter residencial, ¿no? Doméstico, dentro de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué son edificios similares en el emplazamiento? Pues BREEAM permite evaluar y certificar varios edificios independientes similares o varias unidades individuales, siempre y cuando los edificios estén ubicados en el mismo emplazamiento, sean la misma tipología, y la puntuación se otorga sobre la base al comportamiento del edificio menos eficiente, ¿no? O sea, el que ha de repente no ha llegado a cumplir todas las estrategias, ¿no? Según el puntaje, se da la puntuación a aquel edificio menos eficiente. Y acá tenemos el cuarto esquema, ¿no? de certificación BREEAM, que es aplicable a edificios existentes de cualquier tipología, tanto comerciales como residenciales, ¿no? Y permite evaluar tanto el edificio y sus instalaciones como la gestión del mismo, ¿no? Fomenta la mejora continua del comportamiento de los activos y finalmente aborda los retos claves del sector, conectando con BREEAM con los objetivos más amplios de la sostenibilidad. Estamos hablando que se va a mejorar la operación del edificio, ¿no? En relación a tallar, dependiendo en qué momento se estaría impartiendo el estándar de certificación. Pues bien, ¿cuáles son los beneficios de este esquema de BREEAM en uso? Pues tenemos uno que facilita la gestión de los activos, pues permitiendo la mejora del comportamiento ambiental, de diseño y la gestión del mismo edificio para reducir los costos, ¿no? Los costos operativos. Tenemos una metodología que está basada en un cuestionario que proporciona una hoja de ruta para las mejoras de este edificio en relación a cómo es que se estaba operando el edificio. Y en relación a la evolución, pues este proceso ágil y de certificación está enfocado a mantener una mejora continua a lo largo del tiempo, ¿no? Este esquema de certificación es aquel que sí necesita tener una exigencia de renovación cada 3 años, ¿no? El BREEAM en uso. Pues bien, si bien es cierto, acá tienen un ejemplo de cómo es la diploma BREEAM en uso, se dan cuenta que pues, se ve muy pequeño, pero más adelante les voy a mencionar. Acá tenemos parte 1 y parte 2, ¿no? ¿A qué va referencia justamente este esquema? Pues la parte 1 se evalúa, ¿no? Las características técnicas del edificio, su construcción e instalaciones. Y en la parte 2 se toma en valor la gestión del edificio, ¿no? Donde se evalúa cómo es que se gestiona el edificio, se proporciona una medida cualitativa de las políticas y procedimientos y prácticas en mejora con la base de sostenibilidad, ¿no? En el esquema de certificación se evalúan estas dos partes, ¿no? Y es el único, pues, como ya les mencioné, que es aplicable para todo tipo de edificios, ¿no? BREEAM en uso, pues se desarrolla 9 categorías, ¿no? Agua, que es fomentar el uso sostenible durante toda la operación del edificio para estar preparado para reducir el uso del agua potable, tanto interna y externa.
En energía, pues reconocer la envolvente, las instalaciones del edificio que conducen a un menor costo operacional, salud, creación de entornos sanos, seguros, cómodos, accesibles, tanto interno como externo para todos los usuarios. La gestión, ¿no? Eso es súper importante, la gestión sostenible durante todo el ciclo de vida para los operadores y los usuarios, ¿no? Tanto técnicos como los no técnicos tienen que estar capacitados para poder continuar con con la implementación del estándar del esquema de briga en uso, ¿no? Que dispongan una orientación sobre cómo maximizar el comportamiento sostenible, ¿no? Estableciendo objetivos claros, ¿no? Y proporcionar feedback para garantizar procesos y comportamientos optimizados a medida del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y acá también mencionan la resiliencia, ¿no? La resiliencia, esta categoría considera la exposición de un edificio a riesgos físicos, ¿no? Estamos hablando de incluidos los relacionados con el cambio climático, los riesgos de oportunidades sociales, así como riesgos de oportunidades relacionadas con la transición climática, la contaminación local de los cursos del agua, los daños por los materiales excesivos y la seguridad física. Pues bien, he culminado con los 4 esquemas de certificación y ahora les voy a presentar los certificados. Tenemos este documento es el documento oficial que acredita toda la información del proceso de certificación, ¿no? Y acá se reconoce principalmente que ha sido evaluado cuando, quién ha intervenido, el código que permite la trazabilidad de todo el proceso y la puntuación, ¿no? Final obtenida en la escala de Briand dentro de la construcción sostenible, ¿no? Van a poder ver acá en la parte inferior los niveles, las estrellas, los porcentajes, en la parte superior los datos del mismo proyecto, ¿no? Cuando fue emitido. El certificado, ¿quién les había hablado de certificado? Existen 2 certificados, ¿no? Certificado que está integrado al proceso de tramitación en 3 pasos. Tenemos el certificado provisional. Certificado provisional con respecto a los criterios obligatorios, que les mencioné que es el paso 1, para obtenerlos aborda requisitos desde una fase temprana del proyecto, ¿no? A una escala que permite documentar mediante estrategias o estudios claves, ¿no? Para demostrar que estamos cumpliendo con la estrategia energética, hídrica, acústica, con un plan de consulta. Todavía no se tiene un nivel detallado suficiente para medir el comportamiento ambiental del proyecto, pero sí se tienen esos principios de desarrollo dentro del proyecto, por lo tanto se determina si ha tenido una clasificación apto o no apto, ¿no? Sin embargo, la certificación final, ¿no? Se otorga luego de la evaluación de cumplimiento de los requisitos, ¿no? Del paso 1 y 2, como pueden ahí mencionar, definición del diseño y definición del detalle del proyecto, ¿no? Es el único que proporciona una clasificación y puntuación para cada una de las categorías, ¿no? De la evaluación, ya sea buena, muy buena o correcto, de los diferentes niveles de clasificación, como ya les mencioné. Los criterios que son optativos más criterios que toma el puntaje, ¿no? Me refiero a los criterios que toma el puntaje y los que son obligatorios, obviamente se estarían cumpliendo. Y con ello les muestro, ¿no? Tenemos a la izquierda el certificado provisional que se desarrolla en la fase de diseño, que es una clasificación Briand provisional, donde se indica el comportamiento propuesto del diseño basado en compromisos, especificaciones técnicas y declaraciones de acción. Y el postconstrucción, que estamos hablando de ya una clasificación final, donde refleja el comportamiento real de lo construido, ¿no? Del activo construido, basado en que se ha implementado y se ha demostrado mediante evidencias, fotos, facturas, registro, ¿no? Va acompañado estos certificados con una placa, ¿no? Las placas Briand, además de certificado tamaño 4, el cliente recibe una placa de acero circular, más o menos tiene 40 centímetros de diámetro y la placa está personalizada con el nombre del edificio, la puntuación obtenida, el logo del cliente, y es más, el logo del cliente puede ser tacado de sus colores, ¿no? Corporativos, y sus características están detalladas en la web, ¿no? Van a poder encontrar ahí más información de la placa. Pues bien, ya ahora voy a entrar a hablar a nivel general de las categorías y dentro de cada categoría, cómo es que, cuáles son los requisitos, algunos de los requisitos que
se desarrollan o se solicitan, se deben cumplir a nivel de sostenibilidad, ¿no? Y comenzamos por energía. Como ya les había mencionado, energía pues fomenta la especificación y el diseño de soluciones, sistemas y equipos energéticamente eficientes, ¿no? Los requisitos de esta categoría evalúan medidas para mejorar la eficiencia energética inherente del edificio. Buscamos reducir las emisiones de carbono, permite la gestión eficiente durante el funcionamiento del edificio, ¿no? El mismo edificio. Entonces, tenemos diferentes requisitos, ¿no? Acá están algunos de los requisitos. Uno de ellos es la eficiencia energética, por ejemplo, en donde buscamos reconocer e impulsar edificios diseñados para minimizar la demanda energética, ¿no? El consumo de energía primaria y las emisiones de CO2. Tenemos la monitorización energética, donde reconocemos e impulsamos la monitorización del consumo de energía, ¿no? Operativa, a través de los contadores auxiliares, ¿no? Tenemos la iluminación externa, el diseño bajo en carbono. Por ejemplo, el diseño bajo en carbono, pues lo que se impulsa son adoptar medidas para reducir el consumo de energía del edificio y las emisiones de carbono asociadas a minimizar la dependencia de estas instalaciones activas del edificio, ¿no? Tenemos sistemas de transporte energéticamente eficientes, que es incentivar el transporte eficiente que está ligado a la eficiencia energética, equipos energéticas eficientes, conservación de frigorífico. Hay algunas estrategias que he mencionado que van a poder ver que están relacionadas dependiendo del esquema, ¿no? En relación a los sistemas de laboratorios eficientes, están relacionados al esquema de nueva construcción, donde se busca reconocer e incentivar las zonas de laboratorio diseñadas para ser energéticamente eficientes y minimizar las emisiones de CO2 asociadas al consumo durante la operación, ¿no? de estos sistemas. Y tenemos también sistemas de transporte energéticamente eficiente, que ya en su momento lo mencioné, que es incentivar e impulsar, ¿no? El sistema de transporte que conlleva el ahorro de energía. Pues bien, minimizar el consumo de energía operativa del edificio, ¿no? ¿Cómo? ¿No? El objetivo de este, voy a entrar también a tallar algunos de los requisitos, pues es impulsar el enfoque integral que permite reducir la energía y las emisiones de CO2, ¿no? A través del equilibrio entre el diseño y las especificaciones eficientes del mismo proyecto, ¿no? Los puntos se otorgan, por ejemplo, en este caso, se otorgan en función del equilibrio de estos tres parámetros que les estoy mostrando, que es la demanda energética, el consumo de la energía primaria y las emisiones de CO2. Otra categoría es la contaminación, ¿no? La contaminación lo que busca es reducir y evitar la contaminación provocada por el edificio, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y del agotamiento del ozono, la contaminación de los propios recursos del agua provocados por inundaciones localizadas en el emplazamiento y la reducción de contaminación lumínica y acústica. Acá tenemos diferentes requisitos dentro de la categoría de contaminación, por ejemplo, las emisiones del NOx, ¿no? Que está referida a los óxidos de nitrógeno, segundo grupo compuesto químico, ¿no? Que lo que busca es contribuir y reducir estas emisiones, ¿no? A través del uso del edificio de fuentes de calefacción y agua caliente sanitaria con bajas emisiones, ¿no? ¿Cómo se puede evitar que los ruidos de las instalaciones fijas del edificio afecten a edificios cercanos? Y esto, igual retroceder un poquito, acá está relacionada también dentro de contaminación a la atenuación de ruidos, ¿no? Por eso es que hago referencia a esta pregunta dentro de esta categoría, ¿no? Este requisito, pues, atenuación de ruidos, los puntos se conceden si el nivel de ruido del edificio comparado con el nivel de ruido ambiental de fondo, que no es mayor al decibel que establece BREEAM, ¿no? En horario determinado, pues, estaría cumpliendo, ¿no? Entonces, para esto sí es importante. Quiere decir que BREEAM no solamente analiza el edificio, sino también el contexto donde se desarrolla, ¿no? La categoría de residuos, pues, fomenta la reducción de los residuos durante la etapa de construcción durante todo el ciclo de vida del edificio. Y recompensa la gestión sostenible de los residuos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos requisitos como la gestión de residuos de la construcción y demolición, que es básicamente incentivar la eficiencia de los recursos mediante la gestión eficaz, apropiada de los recursos de construcción.
¿Cómo se puede realizar una gestión eficaz y apropiada de los residuos de construcción? Pues se puede definir diferentes objetivos para hacer reducción de los residuos durante la construcción, demolición, implementando procedimientos y desviando los recursos al vertedero, ¿no? Como por ejemplo la recuperación de material del emplazamiento por una parte del gestor de residuos autorizados para que se pueda realizar un reciclaje o se realice una valorización, ¿no?, del mismo material. En la categoría de innovación, pues acá nos permite el reconocimiento de las mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se haya recompensado en algún otro, dentro de otra categoría del mismo estándar de certificación, ¿no? Y cada punto conseguido en esta clasificación se puede incrementar un porcentaje adicional hasta un máximo de 10, ¿no? Es decir, estos puntos no se ponderan, ¿no? Hay una manera de conseguir de frente estos puntos para la ponderación, ¿no? La ponderación final del proyecto. En la categoría de gestión, pues esta categoría fomenta la adopción de la práctica de la construcción sostenible durante el diseño, construcción y la puesta en servicio y la entrega del edificio, ¿no? Tenemos algunos requisitos aquí de esta categoría que se centran en incorporar básicamente acciones de sostenibilidad en todas las etapas claves del proyecto, desde una fase temprana del proyecto hasta la fase de entrega del edificio. ¿Qué buenas prácticas demuestran que la obra se gestiona de manera respetuosa y responsable con el medio ambiente y sociedad? Pues los requisitos de esta categoría se centran en incorporar las acciones sostenibles en todas las etapas claves del proyecto, ¿no? Desde la fase temprana del proyecto hasta la fase del edificio, ¿no? El requisito de prácticas constructivas responsables, pues define cuáles son a través de una lista de comprobaciones, ¿no? Los puntos aquí se otorgan en función de las implementaciones durante la construcción del edificio. En la categoría de agua, lo que busca es fomentar el uso sostenible del agua durante el funcionamiento del edificio y su emplazamiento, ¿no? Los requisitos de esta sección se centran en identificar los modos de reducir el consumo de agua potable, de reducir el consumo tanto interna, ¿no?, como externa durante todo el ciclo de vida del edificio, ¿no? Y también minimizar las pérdidas de agua, ¿no?, en relación a las fugas. Por ejemplo, tenemos algunos requisitos, como es el consumo de agua, que está relacionado a reducir el consumo de agua potable de uso sanitario a través de la incorporación de componentes de eficiencia hídrica y sistemas de reciclaje de agua, por ejemplo, ¿no? Buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo se puede reducir el consumo de agua potable del edificio? Pues estos puntos se otorgan comparando con un edificio que usa de referencia en BREEAM, ¿no? Teniendo en cuenta la tipología del edificio, la zona de precipitación, el nivel de eficiencia hídrica de los aparatos sanitarios y, si es necesario, la demanda satisfecha a través de la recogida de aguas pluviales y o grises. Dentro de la categoría de transporte, pues fomentamos el suministro y el acceso a los servicios locales y los medios de transporte sostenibles, ¿no? Es decir, transporte público y otras soluciones alternativas de los usuarios del edificio. Tenemos algunos requisitos, ¿no? Esta categoría se centran en la accesibilidad del transporte público y otras medidas de transporte alternativo que fomentan la reducción de viajes del uso del vehículo privado, ¿no? Y con ello la reducción de emisiones de CO2 durante la vida útil del edificio, ¿no? Si queremos reducir el uso de vehículo privado, de modos de transporte alternativo bajos en carbono, ¿cómo lo podemos considerar, no? Por ejemplo, instalar plazas adecuadas para estacionamiento, instalaciones de bicicletas, fomentar la participación de usuarios de los edificios en sistemas de uso compartido de vehículos, como también llamado carpool, ¿no? También tenemos la categoría materiales, ¿no? Donde acá se fomenta que se tomen decisiones encaminadas a reducir el impacto ambiental, social de los productos incorporados en el proyecto durante todo el ciclo de vida. Diseño, construcción, mantenimiento y reparación. Dentro de los requisitos de esta categoría se centran en la adquisición de materiales que se obtienen de manera responsable, ¿no? Y tienen un bajo impacto incorporado a lo largo del ciclo de vida, incluida la extracción de procedimiento, la fabricación y el reciclaje. ¿Cómo se puede especificar los materiales cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable? Pues los puntos aquí se otorgan en base al porcentaje de materiales cubiertos por un sistema de aprovisionamiento no responsable.
y a rigor del sistema que se hayan demostrado, ya sea a través de los proveedores o los mismos fabricantes, y esto se demuestra también mediante pues, la documentación que estamos hablando de fichas técnicas, ¿no? Especificaciones técnicas. Y la categoría de uso y ecología, pues esta categoría fomenta el uso sostenible del terreno, la protección y la creación de nuevos hábitats, así como la mejora, ¿no?, de la biodiversidad a lo largo del desarrollo del proyecto y del ciclo de vida del proyecto. Tenemos algunos requisitos. Estos requisitos se centran en la reutilización de terrenos abandonados o de bajo valor ecológico, o la mitigación y mejora de la ecología y la gestión de la diversidad a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, se fomenta el uso de suelos previamente urbanizados, o ya sean contaminados, y evitar el uso de suelos que no hayan sufrido ningún tipo de alteración anterior. ¿Cómo se puede evitar el uso de suelo que no haya sufrido ninguna alteración? Pues aquí que se referidos a este requisito, me van a disculpar un ratito que tengo el ruido de mi hijo atrás. Los puntos se conceden en función al porcentaje de huella del edificio situado en el suelo previamente urbanizado, ¿no? Y salud y bienestar, pues esta es la categoría, la que más me gusta, ¿no? Otra también relacionada a otras certificaciones que evalúan la salud y bienestar de los ocupantes dentro del edificio. Pero esta categoría tiene el foco de los usuarios del edificio fomentado al aumento de la salud y bienestar y la seguridad de los mismos ocupantes, ¿no? Y la seguridad, esta categoría premia aquel diseño del edificio y las decisiones aplicadas que permitan crear un entorno interno y externo saludable, cómodo y seguro para los usuarios. Algunas de las estrategias que tenemos, los requisitos, ¿no?, que se solicitan son de confort visual, calidad del interior, calidad del agua, confort térmico, accesibilidad, seguridad en el caso de las viviendas, viviendas inteligentes específicas en la categoría de vivienda, espacios recreativos, ¿no? En relación a las viviendas inteligentes, pues acá se busca garantizar buenos niveles de conectividad digital, la calidad de agua, pues minimizar el riesgo de contaminantes del agua en las instalaciones y del agua suministrada para el consumo de los usuarios, ¿no? Garantizar un adecuado confort visual de un edificio de oficinas, ¿no? ¿Cómo? Pues acá hay unos ejemplos: mediante la utilización de iluminación natural, el control del deslumbramiento mediante un adecuado diseño del edificio, por ejemplo, con aleros bajos, o instalaciones de parasoles, ¿no?, o niveles de iluminación adecuados para garantizar los niveles de uso de iluminación artificial adecuados en función al uso del espacio. Pues bien, ya terminé con la explicación general de las categorías y cómo es que las estrategias se desarrollan dentro de cada categoría. Y para terminar, acá, para concluir esta presentación, ¿no?, les comparto este gráfico súper interesante, ¿no?, donde son los certificados emitidos hasta finales de 2020, ¿no?, donde tenemos un comparativo de diferentes certificaciones sostenibles, ¿no?, diferentes sostenibles de salud y bienestar, ¿no?, desarrollados en Europa, en España, y el gráfico habla por sí solo. O sea, podemos ver cómo es que Brian tiene un interesante posicionamiento como certificación, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, estoy aquí para escucharles. Evelyn, muchísimas gracias. Efectivamente, sí, tenemos varias consultas, así que vamos a por ellas. Ha sido una muy buena presentación, muy completa. Creo que todos están de acuerdo conmigo, así que te las voy a leer. La primera pregunta es si es que se puede perder créditos si es que no se inicia el proceso de certificación en la etapa de diseño. No necesariamente, porque cuando voy a retroceder un poquito, si me permites. Dentro del proceso de certificación podemos nosotros optar por la certificación provisional, donde se determina si está apto o no apto, donde se estaría cumpliendo, donde se solicita tener como mínimo el cumplimiento, o en vista del cumplimiento de los requisitos obligatorios. Sin embargo, no es obligatorio tener certificado provisional que se desarrolla en fase de diseño, ¿no? Podemos tener certificado
final en postconstrucción. Entonces, sí, en postconstrucción, aquí lo van a poder ver, ¿no? En postconstrucción nosotros determinamos, implementamos, bueno, en conjunto con el equipo de obra, ¿no? Y se imparten las estrategias que se necesitan para lograr el nivel certificado, el nivel de alguna clasificación según las estrellas que se quieran recopilar, pues se podría hacer implementar de construcción y logrando en la postconstrucción certificado final. No sé si llegué a responder la pregunta. Sí, Evelyn, estaba leyendo la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Creo que esa diapositiva sobre todo aclara muchísimo esa consulta sobre la pérdida de puntaje o posibilidad de certificar, inclusive si es que se decide tomar la decisión un poquito más adelante en el proceso. Nos preguntaron si se iba a poder acceder a la grabación de este webinar y sé que Maite, nuestro equipo de marketing y comunicaciones, respondió que sí. Ahí les hemos dejado también el link para que puedan, a partir de, si no es mañana, la próxima semana, poder verlo en nuestro canal de YouTube. La siguiente pregunta es, nos dice Jennifer, en cuanto a la gestión y tratamiento de aguas, ¿qué normativas, estándares ambientales exige cumplir la certificación BREEAM? Y si hay algún tipo mínimo de reuso de agua o es algo más referencial. ¿Puedes volver a repetir la mitad? No Sí, escuché la mitad. no te preocupes. Básicamente están consultándonos cuáles son las normativas y regulaciones exigidas por BREEAM cuando hablamos de tratamiento de aguas y si es que hay un Ajá. porcentaje que se pide de tratamiento de agua. Ya, ok. A ver, BREEAM tenemos la certificación BREEAM a nivel de estándar del Reino Unido, ¿no? Que se aplica la estándar Reino Unido para todos los demás países que no han sido adaptados. Sin embargo, si hablamos de los que han sido adoptados, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Cumplir la normativa local no necesariamente es cumplir con la certificación BREEAM, ¿no? BREEAM va un paso más allá de cumplir la normativa local. Entonces, dependiendo de la normativa donde se esté desarrollando la certificación en relación a la reutilización del agua, ¿no? De aguas grises y aguas residuales, ¿no? De aguas negras, es lo que fue la pregunta, tiene que de por sí cumplir con la normativa, ¿no? Y para llegar más allá del nivel de clasificación de estrellas, pues tendría una exigencia, ¿no? Y la exigencia va relacionada a qué clasificación va a tener, ¿no? Y qué esquema de certificación se estaría desarrollando. Muchas gracias, Evelyn. La siguiente pregunta es si se puede considerar la implementación de sistemas solares fotovoltaicos como parte de los requerimientos BREEAM. Sí, de hecho, a nivel de eficiencia energética dentro de la categoría, pues ello genera valor, ¿no? Hay estrategias que trabajan de la mano con la implementación en cuestión de la eficiencia energética del mismo proyecto y ya entrando a tallar con implementación de tecnología, ¿no? De energías renovables. Excelente, muchas gracias, Evelyn. Luego nos preguntan también sobre el sistema de reuso de aguas, nuevamente. ¿Qué tipo de sistema de tratamiento? Nos preguntan sobre si es un requisito, ¿no? Que ya lo acabamos de conversar. Pero, ¿qué tipo de sistema? Acá yo quería complementar un poco. ¿Qué tipo de sistema recomendarías tú, por ejemplo, en un proyecto que se quisiera desarrollar BREEAM en Perú? Para hacerlo un poco más interesante, todo este tema de tratamiento de agua que parece que está súper interesante para nuestros asistentes. Mira, yo creería que un poquito desfasado, o sea, no ligado realmente a la certificación, ya que la certificación ve la eficiencia del agua y también la calidad del agua, ¿no? En la actualidad existe a nivel de plan de tratamiento diferentes tipos, ¿no? De tecnología, ¿no? A través de membranas. En la actualidad, pero lo que más importante es el producto final, ¿no? El producto final, la calidad del agua que estaría ya sea tratada o que tenga que reutilizar dependiendo para cuál sería el uso, ¿no? Muchísimas gracias, Evelyn. Nos comenta Pablo si es que BREEAM permite emitir un certificado válido de la etapa de diseño. Lo que permite a nivel de diseño es tener un certificado provisional donde se determina si el proyecto está apto o no apto. Sin embargo, en esa fase no se coloca una clasificación a nivel de estrellas, como les había mencionado. El nivel de estrellas
esta de aquí, esta clasificación se obtiene en la etapa final, ¿no? Post-construcción, donde ya se ha comprobado, se ha validado mediante fotos, documentación, ¿no? Planes de que se ha implementado realmente todos los requisitos, ¿no? Gracias, Evelyn. Efectivamente, para los que conocen un poco de otras certificaciones, quizás esto podría ser similar al precertificado Edge o de alguna manera al precertificado Lead, aunque en eso sí más o menos te dicen en qué nivel estás más o menos puntando, pero para que tengan una idea sí se puede tener este certificado y sí es válido. Luego nos preguntan también si es que posterior a a la recepción del certificado se hacen modificaciones en la edificación, ¿se sigue manteniendo el certificado? Solamente Brian en uso nos pide una exigencia de renovación cada 3 años, ¿no? Cuyo objetivo es una mejora continua que implica la obligación de una renovación periódica. Sin embargo, el edificio, la emisión de certificado, por ejemplo, de nueva construcción, ¿no? Se realiza en el momento donde se determina, se evalúa la foto del edificio, en ese momento se entrega dicho certificado. No piden recertificar los demás esquemas, solamente habría un uso cada 3 años. Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, con eso damos por finalizada la fase de preguntas. No, tenemos una más, pero antes de finalizarlas, quería agradecerle a Pablo que nos ha compartido por el chatbox el link al manual Brian para que todos puedan verlo, los que estén interesados. Y la última pregunta que nos acaba de entrar ahorita es si se podría certificar un edificio existente Brian, y es lo que acabas de mencionar ahorita, ¿no? Brian para edificaciones existentes. Sí, ahí aplicaría el esquema de Brian en uso, ¿no? Perdón, sí, estoy pensando en lead. Bueno, ahí sí, con esto cerramos nuestra fase de preguntas. Quisiera agradecerles a todos los que nos han hecho todas estas consultas y, por supuesto, Evelyn, por tomarte el tiempo de poder absolverlas con tanta calma. Nuevamente, este webinar está grabado y va a ser colgado en nuestro canal de YouTube para que puedan entrar y verlo cuando deseen a partir de, si no es mañana, la próxima semana, y les estamos dejando el link en el canal del canal de YouTube. Y aprovecho también para invitarlos, bueno, hoy hemos hablado de Brian, pero estaremos hablando de LEED en nuestro próximo curso de certificación LEED que arranca el 3 de mayo. Asimismo, estamos también haciendo un curso de certificación Edge. El Elite será virtual, el Edge será presencial. Este será en junio todavía, así que tienen tiempo para convencerse el viernes 2 de junio. Y finalmente vamos a tener en agosto también un taller online de certificación WELL. Es un tema que Evelyn por ahí mencionó un poco, el tema de salud y bienestar, pero queremos que este año realmente toda nuestra comunidad Green tenga la información necesaria de todas las certificaciones y esté listo para emprender sus proyectos con la mejor aplique a ellos. Pero bueno, con eso nada, quisiéramos cerrar el webinar del día de hoy agradeciendo nuevamente a Insigne por su colaboración con este webinar y especialmente a Evelyn por una tan magnífica presentación. Muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajes ahora en el chat por privado sobre mayor información, sobre el link al canal de YouTube que ahí está colgado. Y bueno, nada, Evelyn, si tuvieras algunas palabras finales para darle cierre a este webinar. Sí, bueno, primero que nada, gracias por su tiempo el día de hoy. A mí me encantaría que pronto tengamos la adaptación aquí en Perú y tener alguno de los parques demostrativos con nuestros diferentes microclimas que tenemos aquí, ¿no? De diferentes regiones. Y pues pensemos, para pensar, poder decir que pensamos en global y actuamos local, ¿no? Que es lo más importante de la sostenibilidad. Definitivamente, con nuestros climas y con todos nuestros diferentes proveedores que ya tienen diferentes productos sostenibles que aportan no solo a esta, sino a muchas otras certificaciones. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias, Así que Insigne, a ustedes, todos nuestros gracias. miembros, a todos nuestros asistentes y esperamos verlos en nuestro próximo curso LEAD del 3 de mayo y también estaremos soltando algunos webinars entre hoy y el 3 de mayo, así que estén atentos a nuestras diferentes redes sociales.